Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos, vamos a continuar este estudio que estamos haciendo del Nuevo Testamento. Hemos visto ya en la clase pasada eh, todos, todos esos indicios, ¿verdad?, que nos dejó la resurrección en la sábana santa. Vimos cómo este objeto, ¿verdad?, que nos ha dejado Jesús a través de su resurrección, nos recuenta, ¿verdad?, todo lo que pasó Él a través de su muerte y de su resurrección. Vamos entonces ahora a introducirnos en lo que es el estudio del Nuevo Testamento y vamos a tomar como preferencia el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, que como ustedes saben es un evangelio muy, muy importante, porque el Evangelio según San Juan nos narra toda la perspectiva cristiana, ¿verdad? Desde eh, mm, alguien que estuvo a la par de Jesús constantemente. Recordemos que Juan fue un, un evangelista, pero a la vez también un apóstol. Recuérdense que de los evangelistas solamente dos eran apóstoles, Mateo y Juan. Y Juan, digamos que fue el más cercano por varios motivos, porque Juan eh, lo tomaba Jesús constantemente cuando tenía que hacer algo importante, se llevaba a Juan, porque era muy joven y obviamente estuvo presente en muchísimos acontecimientos. El hecho mismo de la juventud de él hizo que corriera más incluso que Pedro a la hora del anuncio de la resurrección y llegar allí a, al lugar de la resurrección para ver la tumba vacía y la sábana santa. Y porque Juan tiene también, es muy interesante porque Juan, su evangelio, tiene un lenguaje que es muy teológico, muy profundo. Los otros evangelios, de hecho, se llaman sinópticos porque narran la vida de Jesús en sinopsis, o sea, en resúmenes, como en recuentos. Juan no, Juan va en profundidad. Y la profundidad de Juan la da su teología. Vean, como Juan es un evangelio sumamente teológico, un evangelio sumamente espiritual, profundo, que no narra simplemente así en sinopsis, sino que va en profundidad. Vamos entonces, ya de hecho nosotros el primer capítulo del Evangelio según San Juan ya lo trabajamos, eh, ¿verdad? Que es todo el prólogo que hablamos sobre la preexistencia de Jesús antes de la creación del mundo, etcétera, ¿no? Con aquello de que la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, la palabra estaba con Dios, era Dios, etcétera. ¿Me recuerdan, no? Vamos entonces nosotros ahora a Juan, en el capítulo 2. Ustedes verán que Juan tiene en cada uno de los capítulos un aspecto muy importante eh, de la vida de Jesús. Y como que cada capítulo tiene su, como diríamos, su recuento, su historia, ¿verdad? Importante. En el caso del capítulo 2, el punto esencial es María. Vamos a leerlo, porque acuérdense que también este apóstol es un apóstol sumamente mariano, porque recuérdense que Juan fue el apóstol que recibió María en su casa después de la resurrección. Cuando Jesús, de hecho, le dice, hijo, y ahí a tu madre, madre, y a tu hijo,
y que desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Por lo tanto, es un apóstol muy mariano, conoce muy bien de María, conoce muy bien por el hecho de que la tuvo en su casa por mucho tiempo. Y de hecho es el apóstol que nos recuenta el primer milagro de Jesús, hecho por la intercesión de María. Vamos a buscar el capítulo número 2 de San Juan, ¿verdad? Capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y vamos a irlo leyendo y vamos a ir viendo los aspectos importantes que tiene este capítulo. Y bueno, me gustaría también que ustedes intervinieran y dieran también sus ideas reflexivas, que creo que también son muy importantes. Yo sé que ustedes son muy marianos y reconocen, ¿verdad?, la importancia de María en la iglesia y en la teología. Vamos a empezar leyendo entonces el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicar el texto en el contexto. Acuérdense que es muy importante ubicar siempre el texto en el contexto. El texto que estamos leyendo está en un contexto de una boda en Caná de Galilea. Recuérdense cuando yo les hablaba de Galilea, en las fotos que vieron sobre la tierra de Jesús. Recuérdense que Galilea es una región sumamente grande, muy grande, que tiene unas ciudades que son muy importantes. Ahí en Galilea tenemos a Nazaret, que es el lugar donde Jesús se crió. Se recuerdan que es el lugar donde Jesús vivió la mayor parte de su vida, que fue la vida oculta, antes de comenzar su misión. Vivió en Nazaret. Recuérdense que Nazaret también es la ciudad de José. José era de Nazaret, o sea, vivía en Nazaret, y María también. ¿Ok? Entonces, el hecho de que Nazaret estuviera en Galilea, igual que Cafarnaúm, igual que otras grandes ciudades de Galilea, hacen que la región sea una región sumamente importante desde el punto de vista cristiano. Y dentro de Galilea tenemos esta ciudad que se llama Caná. De hecho, se llama Caná de Galilea. ¿Cómo podríamos decir también Nazaret de Galilea? Porque Galilea es la región, es como el departamento en otros países, ¿verdad? Nuestros países que se llaman provincias, departamentos, estados, algo así, ¿no? Sería Galilea, dentro de la Tierra Santa, dentro de Israel. Entonces, acuérdense que Galilea es una zona que vamos a tomar como referencia para el movimiento que hace Jesús, y luego Jerusalén. Son dos grandes regiones. Galilea con sus ciudades como Nazaret, Caná, Cafarnaúm, ¿verdad? Y otras más, el lago de Galilea, que es el lago de Tiberíades, que es un lugar también sumamente importante. Esas ciudades son las ciudades que van a conocer a Jesús, no solamente en su vida oculta, sino también en su vida pública. Y luego tenemos a Jerusalén, que está bastante distante de ahí, que es también el otro escenario donde se mueve Jesús, que mayormente va 3 veces solamente en su vida. En su vida pública, obviamente, porque en su vida oculta también va en la presentación que hacen del niño en el templo, luego cuando se pierde, etcétera. Seguramente Jerusalén Jesús la conocía bastante bien, incluso de adolescente, de pequeño, pero ya
en su vida pública, ya de mayor, Jesús conoce Jerusalén 3 veces, que son los 3 momentos en los cuales él se viaja a Jerusalén a predicar. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de Caná de Galilea, estamos hablando de una boda, o sea, prácticamente una situación normal, ¿ok? Un acontecimiento normal. Invitan a María, se ve que es la boda de alguien cercano a ellos, porque Jesús es invitado, pero no solamente él, sino que es invitado María también. Son invitados los apóstoles. O sea que se ve que era alguien muy cercano a la familia y Jesús va con sus apóstoles y también con María. Es un poco raro verlos juntos, de hecho no se ven mucho juntos, por el hecho de que Jesús tiene una misión especial con los apóstoles y otra es su familia, obviamente, María. Sin embargo, es interesante cómo Dios hace coincidir en un mismo acontecimiento a los apóstoles, a María y a Jesús, que en otro lugar, en otro acontecimiento, no aparece, a no ser los grandes acontecimientos de la fe, como por ejemplo la pasión, donde no aparecen los apóstoles, pero sí está presente Pedro de lejos que niega a Jesús, Juan que se involucra más y está al pie de la cruz. No están los 12, pero hay presencia apostólica en la pasión y la muerte de Jesús. Y bueno, ya también los otros grandes acontecimientos, como por ejemplo la venida del Espíritu Santo, que también están presentes María y los apóstoles. Vean que los acontecimientos donde Dios junta a María y a los apóstoles son acontecimientos sumamente importantes. Normalmente no los encontramos juntos porque no es que iban juntos de camino o que harían, digamos, misión juntos, pero sí cada uno por su lado va haciendo su misión y en los grandes acontecimientos los vamos a encontrar unidos. Pentecostés, la Pasión, luego Pentecostés y en este momento que es el momento del primer milagro de Jesús, o sea, básicamente el inicio de su misión. Entonces, vamos, Juan capítulo 2, vamos ahora al versículo 2. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Estamos diciendo que estaba la madre de Jesús, muy probablemente ella estuviese en labores como las mujeres, atendiendo, sirviendo, etcétera, porque de hecho dice que estaba allí la madre de Jesús y luego dice también a la boda estuvo invitado Jesús y sus discípulos. O sea que ya Juan nos está diciendo que de alguna manera la madre de Jesús ya estaba allí cuando llegaron los apóstoles. ¿Ok? Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre. ¿Ven qué importancia? Vean que en todos los momentos importantes se menciona a María como su madre, su madre. La importancia de la palabra madre. Y vean cómo, desde ese punto de vista, Juan, que es el escritor, como que puntualiza, ¿verdad? Que María es su madre, ¿verdad? La madre de Jesús. Entonces, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Ok, hasta aquí vamos a darnos cuenta de cuál es, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista cristiano, la intercesión. O sea, ¿cómo sucede la intercesión? María no está, em, como digamos, de alguna manera manipulando, ¿verdad?, a Jesús, eh, como mandándolo, ¿no? Como diríamos, eh, me gusta la palabra manipular, manipulación, porque a veces es como si fuera un mandato, como diciendo, oye, tienes que convertir el agua en vino, tienes que
darle vino a esta gente. No, María no hace eso, no hace una manipulación. María no hace ni una manipulación, ni una orden, ni siquiera una orden. No lo está ordenando, como a veces pasa con las madres, ¿no? Las madres a veces, como están acostumbradas a sus hijos desde pequeños, pues mandarles y decirles, haz esto, haz esto, haz esto. Y a veces pues se quedan con esa idea de seguir mandando, ¿verdad? A los hijos. María no hace esto. María simplemente expone una realidad que Jesús tal vez no se ha dado cuenta porque como hombre al fin, hablando con los discípulos, con la gente, no se da cuenta de la necesidad. Sin embargo, María, que es mujer, que es madre, se da cuenta de la necesidad. Probablemente sería esta una boda de alguien muy cercano y ella estaría pues de alguna manera como más cercana a la realidad de lo que están viviendo los novios y entonces se da cuenta del problema. Y María no le dice a Jesús, mira, tú tienes que hacer esto, mira, tienes que ayudarles. No, no, María no manda a Jesús. Y esto es un punto estratégico de la teología mariana. No es ella la que manda, no es ella la que está ordenando. Ella simplemente expone una necesidad. No tienen vino. ¿Ok? Ella le dice, no tienen vino. En el versículo 4, Jesús le responde, y vean qué interesante, porque Jesús no había empezado todavía su misión. O sea, Jesús apenas había sido bautizado por Juan, había mm, de alguna manera llamado a sus discípulos para estar con él, pero no había comenzado ni la predicación, ni los milagros, nada. Entonces, por eso, porque Jesús no tenía pensado eso, él le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Esto es una frase muy interesante desde el punto de vista de la cultura hebrea, de esa frase, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Es como mm, de alguna manera diciéndole mujer, claro, María la exalta el hecho de llamarla mujer, ¿verdad? Por su condición como madre, como mujer. Y es una frase para decirle a una persona como que, ¿y yo qué tengo que ver? O sea, ¿por qué me dices eso a mí? En otras palabras, ¿no? En nuestra cultura latinoamericana tal vez hubiésemos dicho como que, ¿y yo qué tengo que ver en eso, no? En otras palabras, como que, no, como que ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me dices esto a mí? ¿Qué tengo yo que ver en esto? No. Entonces, ahí es donde le dice incluso a María una frase que nos hace entrever como que ya María conocía el poder de Jesús, pero que él todavía no lo quería emplear. Y por eso es que él dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. El todavía no ha llegado mi hora quiere decir que María conocía muy bien el poder de Jesús y que Jesús podía hacer un milagro. Pero como para él todavía no había llegado su hora, él dice, todavía no ha llegado mi hora. A Jesús le está diciendo a María, ok, sí, a ver, yo sé que puedo hacer un milagro, pero todavía no ha llegado mi hora. O incluso decirle, yo sé que sabes que yo puedo hacer un milagro, pero no ha llegado mi hora. Entonces, este punto, mm, desde la exégesis teológica podemos decir que el todavía no ha llegado mi hora, quiere decir que ya Dios tenía fijado un momento para iniciar,
su misión y, digamos, de alguna manera eh, su primer milagro. ¿Ok? Ya Jesús había planificado el primer milagro, muy probablemente Dios había planificado el primer milagro de su hijo. Y sin embargo, no era este. Cuando Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora, Jesús está muy claro de que él no tiene nada que ver con con esa situación. Dice su madre a los sirvientes, vean que Jesús le dijo eso, pero María no hace caso. María no hace caso porque ahí es donde viene el poder de la intercesión. El poder de la intercesión es la confianza depositada en Dios. Que a pesar de que Dios haya dicho, no, no ha llegado mi hora, yo no tengo nada que ver con esto, sin embargo, ella no se da por vencida. Y miren el poder grande de la intercesión, porque a un cierto punto, si le hubiesen dicho, que tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Cualquier persona hubiese dicho, ok, es verdad, lo entiendo, no hay problema, gracias. ¿Verdad? Y se hubiese dado la vuelta y sigue. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, discúlpame, no pensé que era, eh, que no era tu hora, perdóname, me doy la vuelta y me voy. Es lo normal, ¿verdad? Cualquier ser humano hubiese hecho eso. Si te dicen, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? No ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora, pues, ¿qué es lo que piensa un ser humano normal? Ok, perfecto, entiendo que no ha llegado tu hora. Sin embargo, no. María no piensa como un ser humano normal. María piensa como una madre y como una intercesora que tiene que interceder a pesar de que Dios haya decidido que no es su hora. Vean al punto que llega María. No sé por qué los evangélicos y los protestantes no reconocen el poder tan fuerte de la intercesión de María, cuando ella en este momento cambia completamente los planes de Dios. Fíjense, Dios tenía un plan, no, no ha llegado mi hora, ya Dios tenía su hora preparada y María cambia completamente el plan de Dios y este es el poder de la intercesión. El poder de la intercesión no es como tal vez nosotros lo pensamos, que a veces decimos, es como cuando tú le dices a tu prima, mira, habla con fulano para que me obtenga, no sé, tal cosa. O sea, como ir hacia un tercero, ¿verdad? Para obtener algo de alguien y de alguna manera, pues esa persona tal vez intercede, le habla y tal. No, el poder de la intercesión es cambiar los planes de Dios que a pesar de que sus planes son perfectos, la intercesión puede cambiar los planes de Dios y obtener lo que se llama el milagro, o sea, cambiar el ritmo de las cosas. Todas las cosas tienen un ritmo, ¿verdad? Un ritmo natural. Es normal que llueva, es normal que salga el sol, es normal. Sin embargo, el milagro es cuando se cambia esos planes, ¿verdad? Y obtenemos el milagro. Una enfermedad, pues lo normal es que va en deterioro, lo normal es que el cáncer mata a una persona. Sin embargo, el milagro es cambiar completamente el ritmo de las cosas. Y solamente se obtiene a través de una intercesión como esta de María. María no le dice a Jesús, ok, está bien, discúlpame, no pensé que no había llegado tu hora, tal vez pensé que, no sé, cualquier cosa que le hubiese podido decir. No, María no le dice eso, María simplemente le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Vean qué bonito porque tiene un contenido teológico profundo. María no está diciendo, miren, Él va a hacer el milagro. Ella no le dice a Jesús, mira, tú te toca hacer el milagro o haz algo por esta gente. No, ese no es la intercesión de María. María, la intercesión es solamente colocar la necesidad. Oye, no tienen vino,
Y después, a pesar de que Jesús le dice, oye, no tengo yo nada que ver en esto, no ha llegado mi hora, olvídate de eso, ella no se da por vencida, no reprime a Jesús, no lo manipula, no le ordena lo que tiene que hacer, simplemente le dice a los sirvientes, Él es el que sabe, hagan lo que Él les diga, Él sabe. Él es el que manda, le está diciendo a los sirvientes. Vean que María no se involucra como alguien, sería horrible, ¿verdad? Ver a una persona tal vez como involucrada y diciéndole a Jesús, mira, ¿sabes qué? No tienen vino, haz algo, no sé, trata de conseguir un vino, de hacer un vino, de inventarte un vino, ayúdale, por favor. No, María no dice nada de eso. Nosotros tal vez hubiésemos pensado que esa es la intercesión de María cuando va a interceder a Jesús. No, no, no. María no hace eso, porque María es una mujer santa, es una mujer perfecta. María simplemente expone la causa. María sabe de la necesidad y le dice, no tienen vino, más nada, en silencio. Y después de eso, a pesar de que Jesús le da como un cierto regaño, porque obviamente es como un regaño, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Es como un regaño. Ella no dice nada. En silencio va donde los sirvientes y le dicen, miren, hagan lo que Él les diga, que Él es el que manda, Él es el jefe. Él es el que tiene en su poder la voluntad de lo que hay que hacer. Entonces, María, con su poder intercesor, con ese gran silencio de madre, simplemente les orienta, hagan lo que Él les mande, lo que Él les diga. Su voluntad, al final. Igual también con nosotros, cuando, cuando les ponemos a María que interceda por nosotros, que decimos, ruega por nosotros. María lo que hace es exponerle a Jesús nuestras necesidades. Pero no le va a decir a Jesús, mira, tienes que hacer esto, mira, tienes que ayudar a fulano, que tiene... No, María simplemente le dice, mira, tiene este problema. O sea, ella le expone el problema. Y después, en silencio, espera la voluntad de Dios. Cuando ella dice, hagan lo que Él les diga, en otras palabras, está diciendo, Él es el que tiene el poder. Él es el que sabe. Y lo que haya que hacer, Él es el que va a decir lo que hay que hacer. Y con esa manifestación de humildad la hace grande. Porque fíjense que a pesar de que Jesús le había dicho anteriormente que no había llegado su hora, que no era ese el momento, que él no tenía ese plan, Dios no tenía el plan de hacer ese milagro, María se lo arranca. María arranca el primer milagro de Dios. Y a pesar de que Dios no lo tenía en sus planes, Dios lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios, acuérdense que actúa en la perfección, también dejándose eh, impactar de alguna manera a través de la fuerza de la intercesión. O sea, Dios no está rígido. Dios está abierto a la intercesión. Y por eso es que después que María le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga, nos dice el versículo 6, había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Le dice Jesús, llenen las tinajas de agua. ¿Ven cómo Jesús cambia? Y esto es lo lindo de la intercesión. Lo hermoso de la intercesión es que Jesús tenía un plan. Y el plan suyo era, vamos a esperar a que llegue el momento del primer milagro. Y le dice a María, no ha llegado mi hora. Esté tranquila, no ha llegado mi hora. Sin embargo, el poder de la intercesión es tan fuerte que Jesús dice, ok, llenen las tinajas de agua. O sea, cambia los planes. En lugar de hacer el milagro donde él lo tenía pensado hacer, María cambió sus planes. María cambia los planes de Dios. Y esto es la cosa más hermosa que podemos ver nosotros de la intercesión de María. Por eso es imposible
que una iglesia cristiana de cualquier denominación que sea no reconozca el poder intercesor de María, cuando ya la misma Biblia nos está dando a María como capaz de cambiar los planes de Dios. Los planes de Dios era hacer el milagro en otro momento. No, María cambia esos planes. María intercede para que si Dios tenía pensado hacer el milagro en otro lugar, María le dice, aquí se puede hacer. Este es el momento. Intercede sin mandar, sin obligar, sin pelear, sin nada, simplemente exponiendo la necesidad. Oye, no tienen vino, no tienen vino, simplemente eso. Fíjate que María con Jesús no le dice más cosas. Si fuera otra persona, después que Jesús le dice, no, no ha llegado mi hora, tal vez otra persona lo hubiese dicho, sí, pero mira, por favor, aunque no haya llegado tu hora, pero al menos trata de hacer esto, mira, estos pobres, o sea, trata, no, María no convence a Jesús, no se pone a dialogar para convencer a Jesús a través de las palabras. María lo convence con su intercesión, con su vida. En silencio, no le dice más nada a Jesús. Podía haberle dicho otra cosa. No sé, hay muchas opciones. Podría haber estado la opción de decirle, bueno, aunque no fuera tu hora, pero por lo menos trata de hacer algo por ellos. O otras personas hubiesen dicho, está bien, discúlpame, no sabía que era tu hora y se hubiese ido. No, María no responde de esa manera, de ninguna de esas dos maneras. Jesús, es que María no le dice nada a Jesús. Acuérdense que es la madre del silencio y ella lo educó y lo crió por 30 años, o sea que lo conocía bastante bien. Y ella sabía que una petición a Jesús no se da de una manera manipuladora, ni de una manera, ¿no? ¿Cómo es ella? Sencilla, humilde, en silencio. No le discute, no le dice nada, simplemente le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga, él es el que sabe. Y entonces ahí donde Jesús, que tenía pensado hacer el milagro, tal vez quién sabe dónde, Jesús cambia completamente sus planes gracias a la intercesión de María. No ha llegado mi hora. Y después sí llegó su hora. ¿Por qué Jesús cambia? Vean, ustedes no se han dado cuenta de eso, no se han preguntado qué es lo que hizo que Jesús cambiara profundamente sus planes. Primero dice que no ha llegado su hora y después le dice, llenen las tinajas de agua. Así había llegado entonces su hora. ¿Por qué cambia Jesús? Por la intercesión de la Madre. Es por la fuerza tan grande de intercesión de María. Por eso es que nosotros la llamamos intercesora, por eso es que nosotros la llamamos madre, porque ella es madre, ella intercede, ella conoce la necesidad. Y ahí es donde entonces le presenta a Jesús el problema, la necesidad. Y Jesús entonces cambia sus planes y dice, llene las tinajas de agua. ¿Okay? Llenen las tinajas de agua, las llenaron hasta arriba. Versículo 8, sáquenlo ahora, le dice, y llévenlo al maestresala. Maestresala es como el maestro de ceremonia, ¿verdad? Diríamos el que organiza la ceremonia de la boda, que tiene en cuenta los adornos, el vino, los novios, qué vamos a hacer, qué vamos a decir, ¿no? El que organiza un poquito, ¿verdad? Todo lo que es el evento. Entonces, el organizador del evento, que es el maestresala, prueba el agua convertida en vino y, como él no sabía de dónde había salido, eh, llama al maestresal al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Y entonces, así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él
sus discípulos. Recuerden que los discípulos no habían visto el primer milagro de Jesús. Lo habían seguido porque Él los había llamado y a ellos les habían caído bien, como que guay, andar con Jesús, qué bueno, nos está hablando cosas que nunca habíamos escuchado, ¿verdad? Es como un líder que llama a sus discípulos, pero hasta ese momento ellos no habían visto todavía el primer milagro de Jesús. Habían creído en Él por lo que Él decía, pero todavía no habían visto nada. Y ahí es donde Él manifiesta la gloria, creen en Él, sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Recuérdense que cuando nos habla de los hermanos de Jesús, se está refiriendo a los primos. Luego después voy a hablar sobre este tema porque es un tema muy importante que algunos evangélicos eh, confunden como si fueran hijos de María y no son hijos de María, realmente son primos de Jesús. ¿Okay? El problema es que la Biblia les llama hermanos por la cultura griega, la escritura usaban a llamar hermanos a todos aquellos que fuesen primos. O sea, todos aquellos que eran hijos entre hermanos eran considerados hermanos. O sea, si tú tenías varios hermanos y tus hermanos tenían hijos, entre ellos todos se consideraban hermanos. ¿Por qué? Porque eran hijos de hermanos. Entonces, en lugar de considerarse primos, era una cosa muy bonita. De hecho, es muy bonito a los primos, ¿verdad? Considerarlos como si fueran hermanos, porque son hijos de hermanos, o sea, son hijos de los hermanos, son hijos de dos hermanos, por lo tanto, entre los primos se consideraban hermanos y por eso es que a los primos de Jesús le llamaban hermanos. Versículo 13, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Esta es la primera vez que sube. Recuérdense que 3 veces va a Jerusalén Jesús. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos, y haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Se recuerdan el momento en el cual Jesús eh, saca, ¿verdad?, del templo a todos aquellos que habían hecho del templo un mercado, ¿verdad?, que era un mercado de venta muy grande, diciendo que la casa de mi padre es una casa de oración, que no es un mercado. Muy bien, este primer milagro de Jesús hecho por intercesión de María. Vamos a dialogar sobre esto porque yo sé que ustedes son muy marianos y me gustaría escuchar algunos testimonios sobre qué importancia, ¿verdad?, tiene María en sus vidas. ¿Tienen ustedes algún testimonio sobre la intercesión de María, a través de la intercesión de María? ¿Algún testimonio que quieran compartir con nosotros? ¿Alguna experiencia de vida que quieran compartir con nosotros? Vamos a dialogar. Voy a darles la posibilidad de que reactiven sus micrófonos, ¿ok? Y puedan comentarnos, ¿verdad? ¿Qué testimonio tienen ustedes de, de la presencia de María en sus vidas, de la intercesión de María? ¿Qué pueden decirnos? Yo sé que ustedes son muy marianos y me gustaría, ¿verdad?, escuchar esos testimonios tan hermosos que... Padrecito, Sí, adelante. yo tengo un testimonio desde mi juventud. Ya ahora ya estamos bastante viejitos, ¿verdad? Pero, pero, pero cuando yo tenía la edad de unos 20 años, yo conocí un muchacho que tenía 11 años. Su madre Ujú, se estaba muriendo de cáncer ujú, y él le pedía muchísimo a la Virgen de Guadalupe que le sanara a su madre porque eso era el único hijo que tenía. Y él decía, si se me muere mi madre, ¿con quién me quedo? ¿O qué voy a hacer? Y resulta que la señora murió. Entonces él dijo de que jamás le volvía a pedir a la Virgen. Y la imagen que tenía la quebró, las fotos las rompió, las quemó y luego
Cuando él llegó un poquito más de edad, se casó y al casarse tuvo una niña. Ujú, Y esa niña tenía, como aproximadamente cerca de 2 años, y jugando pelota, la pelota se le fue a un barranco que estaba ahí bastante liso, y se cayó la niña por ir detrás de la pelota. Entonces le fueron a avisar a él de que la niña se había caído en el barranco. Entonces vino él y corrió. Era él mi vecino, por eso a mí me consta. ujú. Entonces, él corrió al barranco y la vio a ella que estaba abajo, pero no veía dónde había caído, solo la veía que estaba abajo. Entonces, como pudo, él se bajó agarrándose de todo lo que pudo y se bajó. Llegó hasta el fondo donde estaba la niña. La niña no tenía ningún rasguño, simplemente estaba como desmayada, pero Mm, estaba sobre una piedra. Estaba sobre una piedra, pero toda la gente que estaba arriba veían como que era una señora que la tenía en sus brazos. mm. Entonces, él la agarró cuando la vio en la roca, la agarró y se la llevó como pudo hacia arriba. Y cuando llegó allá, le hicieron un montón de cosas a la niña. Y cuando la niña volvió, le, le preguntaron: "¿Cómo fue que te caíste?". Y la niña no podía hablar muy bien y decía: "No sé, pero una señora me agarró ahí abajo". Y Mm. este muchacho, que estaba muy, muy enojado con la Virgen, creyó y dijo: "Entonces esta fue la Virgen". Y desde ese momento regresó él a la iglesia católica y a adorar a la Virgen y a celebrarle sus fiestas cada 12 de diciembre. Mm. Ese es el Oh, testimonio que tengo porque yo lo viví, porque yo lo vi todo, porque fuimos vecinos por muchos años. wow, qué hermoso, ¿eh? ¿Y cómo lo viviste tú ahí? Y haber, ¿verdad? Visto la situación de la niña y haber visto también la intercesión de María es muy hermoso porque te edifica mucho el hecho de verdad de estar presente ante un milagro tan grande. Y siempre que yo recuerdo ese testimonio, a mí se me salen las lágrimas. Ujú. Claro, claro, es muy emotivo el acontecimiento y ver cómo María vive en su pueblo intercediendo constantemente por, por aquellos que ama. Sí, Muy bien, muchas gracias por tu testimonio, muy hermoso. Nos damos cuenta, ¿verdad? El poderoso intercesión de María, la poderosa intercesión de María en su pueblo constantemente, con las personas que le invocan y cómo ella, a través de su intercesión humilde, hace milagros, sigue haciendo milagros. Arrancando, ¿verdad? Milagros de Dios. Sabemos que Dios es el que hace milagros, pero ella arranca, ¿verdad? De la mano de Dios los milagros, a pesar de que muchas veces no está, como vimos en las bodas de Canaán, no estaba en la intención de Dios, no era su hora, no era su momento, no estaba en sus planes y sin embargo María hace que eso estuviera en los planes de Dios y que esa fuera su primer milagro. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos algún? eh, Buenas noches, padre. sí, adelante. Eh, Soy Viviana. Yo quiero compartir un testimonio que tuve exactamente hace 4 años también. Ujú, Fue con mi sobrinita que tenía 3 años, la hija de mi hermana, y ella vive, yo soy de Paraguay, ella vive en Formosa y su cuñada me llamó a decir que mi sobrinita se había caído en la piscina y que le encontraron flotando ya, o sea, que ya estaba en el fondo de la piscina y que se iba, o sea, que se iba camino al hospital y que quería que le prepare a mi mamá para que mi mamá se pueda ir a acompañarla a mi sobrinita. Y recuerdo que entré en la habitación de mi mamá y le dije que se preparara, ¿verdad? Mi mamá se puso re mal. Yo le dije que no era su momento, que ella tenía que ser fuerte y que se preparara y se vaya. Yo entré en mi habitación
Y recuerdo que justamente se me presentó en la mente esta escritura y yo le pedí a la Virgen porque mi hermana se había ligado las trompas y le pedí a la Virgen que así como Jesús le escuchó a ella en las bodas de Caná, que así también ella interceda por mi hermana y mi cuñado y que le pida a Jesucristo que no le mire sus pecados y que le ayudara a salvar a mi sobrina, ¿verdad? Que era la única nena que tenía. Y bueno, lo que sí que yo después de ahí sentí una seguridad total, yo sentí un olor a rosas que nunca se me olvida, hace 4 años de eso. Y después, cuando yo le llamé a mi hermana con seguridad y le dije que su hija se iba a salvar, yo estaba segura, tenía una seguridad así, una confianza tenía. Y lo que sí que mi hermana y mi cuñado son odontólogos, ellos sabían que su hija se iba a morir, o sea que eran lo que creían. Y al día siguiente su hija estaba en coma y ya tuvo un caso ahí en el hospital, como ellos andan por hospital, había un caso de un chico que había sufrido lo mismo y sabían que su hija si se quedaba con vida era con secuelas, porque ella ya estaba prácticamente muerta. Mi hermana le reanimó a ella, como sabía los primeros auxilios, le reanimó y entonces tenía signos de vida después de recuperarse, ¿verdad? Y lo que sí que después al día siguiente, mi hermana entró junto a ella en la habitación y con fuerte voz le dijo a ella que se despertara otra vez. Después mi sobrina empezó a reaccionar ahí y para la tarde ella ya estaba re bien, no tuvo ni un poco de líquido en el pulmón, nada de nada, nada de nada, nadie podía creer, ella al rato estaba corriendo, pasó a sala común, estaba corriendo. Y fue el 11 de noviembre había sido eso, y después cuando ella se fue a su casa, al día siguiente ella volvió a su casa, es como si fuera que nada pasó. Y cuando ella se fue a su casa, justo la Virgen estaba recorriendo ahí, la Virgen de Medalla Milagrosa, y ella le vio y ella dijo que fue ella la que la había sacado, la que la había acompañado ahí en el fondo de la piscina, que ella fue la que le sacó. Ujú. Y mi sobrina está re bien, hoy día tiene 7 años. Wow, qué hermoso, qué hermoso. Eh, Amén, qué lindo testimonio, ¿verdad? Como el poder tan grande, ¿verdad? De la intercesión de María, es increíble. Como yo les decía, no sé cómo hay algunas iglesias que, que no reconocen el poder intercesor de María. A veces yo creo que es por ignorancia, porque a veces ellos discuten, ¿verdad?, con los católicos sobre María, como si nosotros quisiéramos endiosarla, como si nosotros quisiéramos colocarla en el lugar de Dios, y no, es reconocer el poder tan grande que tiene la intercesión de María, que es gracias a Dios, que es gracias a su predestinación, porque al final es Dios que la predestina para ser la madre de Jesús, es Dios que le da el poder intercesor a ella. Porque de hecho, si Dios cambia sus planes gracias a María, es porque Dios acepta eso, porque Dios le gusta eso y porque Dios lo ha decidido de alguna manera, porque si no, Jesús no hubiese hecho el milagro, sino de otra manera podía haber terminado la historia. Simplemente María le dice, mira, ellos no tienen vino, él le dice, no, no ha llegado mi hora y todo se queda ahí. Al final nos vamos todos a la casa porque el vino se acabó y se acabó la fiesta y listo. Sin embargo, no termina ahí. Dios es el que elige tomar la iniciativa de hacer el milagro. Y vean cómo a través de la historia también, ¿verdad? Todavía sigue María haciendo esa intercesión allí silenciosa, presente en medio de su pueblo, acompañando a su pueblo, acompañando, sobre todo los niños. Yo veo muchos milagros de niños por intercesión de María. Es increíble cómo ella, como madre, sigue intercediendo en los niños. Los niños. Es increíble, es increíble. Muy hermoso. Gracias por compartir ese testimonio. No sé si hay alguien más que quiera compartir su testimonio sobre algo que haya vivido por intercesión de la Virgen. Padre, buenas noches, Jorge de Argentina. Jorge.
Buenas noches, padre, a usted y a los hermanos. Padre, es un testimonio que hace 43 años me pasó a mí. Yo Ujú, sufrí una ACV, lo que hoy se llama ACV. En esos tiempos se decía por estas lares embolio cerebral. ujú, Yo, em, mi país es un país muy extenso. Yo vivo en el noroeste argentino y la ciudad donde yo nací se llama Chiepes, en la provincia de La Rioja. Chiepes está al sur de la provincia de La Rioja y está muy cerquita de la ciudad de San Juan. Yo tenía 13 años y fue una aventura de mía con dos compañeros de la misma edad. Nos fuimos a a la provincia de San Juan, a 600 kilómetros de la ciudad de Chiepes. Yo siempre he tenido mucho pesar en esto porque yo me escapé con mis amigos porque quería experimentar la cosecha de la vid, de la uva. Bueno, ocurrió un 6 de enero. Yo me insolé, me desmayé, pero en sí, tuve 16 horas sin atención médica, pero en sí estaba dormido, pero en sí yo tenía, cuando me desmayé, a los poquitos segundos, empecé a sentir un aire fresco y una túnica celestita con bordados dorados y mucho olor a rosas frescas. Bueno, yo desde ese momento, porque la vi, la Virgen limpia y pura, Inmaculada Concepción de María, de un pueblito en las montañas cerquitas de la ciudad de Chiepes, patrona y de ese departamento, es quien a mí me salvó. Los médicos cuando a mí me vieron, después de 16 horas y me llevaron a un nosocomio, eh, por supuesto, y comunicaron a mis padres a través de una emisora radial, porque en ese tiempo, en esa zona, en esa región no había ni siquiera teléfono fijo. Y a través de una emisora mis padres se enteraron que yo estaba en ese lugar que se llama Sonda, provincia de San Juan, una zona montañosa de viñedos. Bueno, em, cuando yo llegué, cuando médicos a mí me auxiliaron, llevaron a ese nosocomio y yo en el nosocomio, estando ya muy recuperado y en una especie casi me estaba durmiendo, me volvió a aparecer la limpia y pura Inmaculada Concepción de María. No tuve absolutamente nada, está confirmado que me dio un ACV, lo que hoy se llama ACV, un ataque cerebrovascular, y al año volví, luego de ciertos y determinados trámites, volví a mi casa. Al año siguiente, o sea, yo siempre fui devoto y mis padres también, de la Virgen Inmaculada Concepción de María. Y al año siguiente, yo en las montañas, subiendo la montaña, porque llegué hasta una cruz, desde esa cruz yo la volví a ver a la Virgen. Mi testimonio está escrito en la Basílica de Nuestra Señora Limpia y Pura Inmaculada Concepción de María de Villa Chepes, y bueno, ha sido tomado eso. Yo lo comento, muy pocas veces lo comenté, padre. Lo comento porque lo quiero mucho a usted, padre, y quiero compartir con los hermanos que estoy en estos años, en estos tiempos, participando de estos maravillosos, estos cursos. Yo la vi a la Virgen Inmaculada Concepción de María, y ella me ha salvado de muchas cosas, no tan solo de la ACV. Me ha salvado de un parálisis periférico de Bell que me dio también. Y yo la amo profundamente y la quiero. Y yo, que he sufrido tragedias terribles, como la pérdida de mi hijo, em, siempre sé y doy testimonio que la Virgen María existe, que es buena, que nos quiere y que quiere que seamos buenos en este mundo y que estemos a disposición del otro, que es nuestro hermano, y de
ser oídos para el otro. Entonces, quiero compartir, estoy un poco emocionado, quiero compartir, porque estoy enfermo de hace una semana. Quiero compartir esto, decirle que la Virgen María, Padre, todos sabemos que existe, pero yo la vi y yo sé que es buena y yo sé que ella me ha mantenido siempre en pie y camino a su lado y es algo maravilloso. Por eso la amé y la amaré siempre, siempre, siempre en todas sus advocaciones y la quiero. Quería Amén. compartir esto, Padre. Muchas Disculpe si gracias, yo... muchas gracias. Gracias, Padre. Muy Gracias a los bonito hermanos. testimonio, muchas gracias. Amén. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir su testimonio? Me gustaría saber si hay alguno de ustedes que de alguna manera eh, quiera hablarnos de su devoción por María, o sea, qué es lo que hacen, tienen algún grupo donde pueden compartir la devoción mariana, si lo hacen en familia. Me gustaría también que dialogáramos sobre esto. Mientras voy leyendo algunos comentarios del chat mientras se animan a participar. Hay un comentario que dice: buenas noches, padre, ¿qué opinión le merece la serie de Chosen? Ahora que usted está leyendo el Evangelio según San Juan, me remonta a las imágenes vistas en la primera temporada. Sí la he escuchado bastante, es algo que pega mucho, sobre todo en la actualidad, porque es como ver la vida de Jesús como si la vivieran los primeros, como la vivieron, ¿verdad? Los primeros que conocieron a Jesús muy de cerca, eh, tratando de, ¿verdad? De hacerse lo más, lo más cercano posible a la realidad de Jesús, pero no les puedo decir mucho más porque no es algo que le he dado mucho seguimiento ni la he visto, pero me parece bien, eh, como una excelente opción, hecha sobre todo para acercarnos más a la vida de Jesús desde el punto de vista gráfico. Yo creo que es muy importante, igual cuando Mel Gibson creó La Pasión de Cristo, bueno, la idea precisamente era esa, tratar de ayudarnos a entender mejor la pasión de Cristo tal y como se vivió, o sea, tratando de evitar lo que muchas veces en el pasado se hacía, que era como hacer la vida de Jesús como si fuera algo como muy raro, a veces muy europeo, muy al estilo así europeo. Sin embargo, ahora no, ahora se quiere llegar a las raíces, a lo que realmente vivió Jesús en su cultura, en su tierra y todo. Me parece muy buena opción, pero no les puedo dar muchas ideas porque no tengo mucho conocimiento de haberla visto y haberle dado seguimiento, pero me alegro que ustedes también se puedan beneficiar, ¿verdad? Eh, de esa serie. El otro comentario del chat dice: buenas noches, Padre Humberto. Yo cuando estaba niña recuerdo que un tío abuelo vivía con nosotros mucho tiempo y siempre oraba en la mañana y en la tarde el Santo Rosario a la Virgen María de Guadalupe. Y cuando falleció mi abuelita, que estaba en su lecho de muerte, ella comentó que él le dijo que en su puerta estaba una mujer y pues pensamos que era la Virgen María que estaba presente. Amén. Muy bonito también el testimonio tuyo, cómo precisamente eh, la vivencia de tus abuelos con la presencia de María nos dan la certeza, ¿verdad? De que como rezamos en el rosario de la intercesión de María, que decimos ahora y en la hora de nuestra muerte,
que también en la hora de la muerte, ¿verdad? Ella se hace presente en cada uno de nosotros con su intercesión. ¿Cómo educar a los cristianos católicos y a todo creyente el hecho de no endiosar a la Virgen María y de pensar que es precisamente la Virgen quien hace los milagros y no Dios Padre a través de su intercesión? Mira, la educación yo creo que es a veces un poco difícil porque hay una influencia muy grande, yo diría como espiritista, como de santería, donde se consideran a los santos y a la Virgen María como quienes hacen los milagros, como quienes toman la iniciativa de hacer las cosas y colocar como a Dios en un segundo plano. Yo creo que hay una cultura muy grande a través de esa mala educación que se han hecho, a través de, yo digo que de sincretismo, no es otras religiones, yo creo que son sincretismos más bien religiosos, de creencias muy arcaicas. Eh, yo sé que es difícil educar en esto, pero el primer paso habría que hacerlo desde los pequeños, en el catecismo, también los sacerdotes cuando predican en la Eucaristía, que hay una gran cantidad de personas delante. También nosotros y los que pertenecemos a grupos marianos, etcétera, como recalcar constantemente el poder y la importancia de Dios. Fíjense que el milagro lo más bello que nosotros podemos encontrarnos cuando hacemos el rosario es que el rosario es muy cristocéntrico, tiene a Cristo en el centro. Fíjense que los diferentes misterios son misterios enfocados en Cristo, o sea, en el Evangelio. Entonces, eso ya nos ayuda a poner a Dios en el centro y educar a las personas para no endiosar a la Virgen María, sino colocarla en su lugar, que es un lugar muy importante, como ustedes vieron. Fíjense qué lugar tan importante que ella llega a cambiar los planes de Dios. Pero ya pensar que es ella la que hace el milagro, pensar que ella no hace el milagro, ustedes vieron, ella simplemente le dice a los maestros, hagan lo que Él les diga, Él es el que va a hacer el milagro, Él es el que sabe lo que hay que hacer. Yo creo que esto nos ayuda a educar a los creyentes para que entendamos que María tiene una importancia sumamente grande, pero que obviamente su importancia la da Dios, que está en primer plano. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy grande en todo ambiente, en las parroquias, en el catecismo, en los grupos marianos, en las personas que se acercan a veces simplemente para una fiesta de María. Algunos vienen solamente cuando se celebra la Virgen de Guadalupe, ya después no vienen más, o cuando se celebra algún santo patrono o, o alguna fiesta de la Virgen y ya después no vienen más a la iglesia. Yo creo que hay que educar a esa gente porque esa gente muchas veces no tiene la conciencia de cuál es el verdadero rol y la importancia de María. Hay que seguir. Y yo creo que ustedes que están recibiendo también esta formación puedan también multiplicarla en los lugares donde ustedes se encuentran, en sus familias, en sus grupos, para darle a María el lugar importante, que tiene un lugar muy importante, no quiere decir quitarle su importancia, al contrario, ella tiene una importancia muy grande, solo que hay que tratar de enfocar bien las cosas, ¿verdad? Para no confundir, porque en la confusión está entonces eh, el problema para poder entender bien la doctrina de la iglesia, cuando hay confusión, cuando no se entiende bien, cuando simplemente se confunden los roles, se confunden las cosas, ¿no? Hola, buenas noches, padre. Yo soy devoto de la Virgen María. Mi abuela era devoto de la Virgen. Qué bonito. Amén. Sí, buenas noches. Mi experiencia con la Virgen María ha sido lo mejor que me ha pasado. Ella me ha guiado en el camino y conocer
que yo venía de una religión protestante y me ha costado creer en muchas cosas de la iglesia, pero mi madre ha sido maestra para acercarme a su hijo. Yo inicié rezando el Santo Rosario en CD, debe ser ciudad, CD, el Santo Rosario en... No sabré qué decir CD, pero bueno, debe ser una ciudad, que solo tenía misterios gozosos, y yo por mucho tiempo creí que solo estos misterios existían, pero amo a mi madre y aunque pierda en mi familia, porque todos son evangélicos, tengo a mi madre y eso me basta, que Dios y ella jamás me dejarán solo. Amén, muy bonito, qué bueno que viniendo, ¿verdad?, de un ambiente evangélico, protestante, sin embargo, conociste a María, reconociste la historia de María. Hay un libro muy interesante, ahora que hablan de esto, les voy a decir, hay un libro muy interesante eh, mm, sobre María y la conversión que hace este hombre, que si mal no recuerdo que es Scott Hahn, creo que es Scott Hahn, el libro. Y él hace durante esta hermosa conversión que hace, eh, creo que se llama Scott Hahn, es un americano eh, que hace una conversión muy interesante, muy bonito. Él es un ex pastor protestante, Scott Hahn, y su esposa, la esposa de él que se llama Kimberly Hahn, eh, que se convierten a la fe. Y él ha escrito unos libros muy hermosos. Bueno, el libro que más famoso que yo me lo leí fue el primero que él sacó, se llama Roma Dulce Hogar. Roma Dulce Hogar. Y he escrito otros libros. Déjenme ver si yo logro, eh, si yo logro ver cuáles son los libros que este hombre ha hecho, porque aparte de Roma Dulce Hogar, que ese se lo recomiendo a todos que lo lean, es un ex pastor protestante que él se convierte y escribe Roma Dulce Hogar porque es su regreso a la iglesia, prácticamente su conversión a la iglesia católica, por eso se llama Roma Dulce Hogar. eh, y es el camino que él hace hacia el catolicismo. Es muy hermoso, muy hermoso. Mm, Su libro eh, sobre el regreso a... Él hace uno sobre la Eucaristía que se llama La Cena del Cordero, que es también un libro sumamente hermoso porque es cómo entender la Eucaristía desde la visión de un protestante que se convierte en católico, que es hermosísimo. La Cena del Cordero, se llama La Cena del Cordero, no se lo pierdan porque es toda la visión de un hombre que reconoce. Nosotros, porque hemos sido católicos desde siempre, no nos damos cuenta, pero este hombre es un ex pastor protestante que al convertirse descubre, ¿verdad?, la importancia de la misa. Entonces escribe este hermoso libro que se llama La Cena del Cordero. Entonces, les recomiendo Roma Dulce Hogar, La Cena del Cordero, y tiene uno sobre María que ahora no me viene a la mente el nombre, pero vamos a tratar de conseguirlo. Tiene un libro también que se llama El Credo, eh, sobre, em, sobre la fe. eh, y sé que tiene uno sobre María, pero ya les digo que ahora mismo no me viene a la mente y sería muy bueno leerlo, porque acuérdense que esto viene de un personaje que era pastor protestante y descubre, ¿verdad? Ahora el testimonio que esta hermana nos da tan bonito de ella, que de una familia protestante se convierte al Señor, se convierte a la Iglesia Católica, reconoce, ¿verdad? La intercesión de María. Creo que
creo que debemos todos fortalecer nuestra fe más que nada a través de la lectura de estos libros que son hermosos, que se pueden encontrar en las librerías cristianas, se pueden encontrar también en internet. No pierdan de vista esos libros porque fortalecen la fe de una manera grandísima. Yo recuerdo que Roma Dulce Hogar a mí me encantó. Ah, ya lo encontré, se llama Dios te salve, Reina y Madre. Y es un libro que no es muy antiguo, es un libro bastante moderno. De hecho, les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vean. Miren, aquí lo encontré. Esta es la edición número 14, porque obviamente van haciendo ediciones a medida en la cual él va haciendo cambios y va agregando más cosas a su libro. Ben se llama Scott Hahn, es un ex pastor protestante americano que hace su conversión y escribe este libro que se llama Dios te salve, Reina y Madre, la Madre de Dios, la palabra de Dios. Y es muy hermoso. Bueno, aquí en Google ustedes lo que van a encontrar es lo mismo que yo estoy encontrando, hace un pedazo nada más del libro, el libro es mucho más grande, pero está muy hermoso. La introducción es todo hijo de madre, y ya entonces comienza a hablar del tipo de madre, las vísperas de la Navidad, los vendedores del arca perdida, el poder tras el trono, o sea, toda la importancia de María en la palabra de Dios y cómo aparece también el, eh, la presencia de María en la palabra, eh, en el trono de David, la reina madre familia real, la iglesia final, y anexa entonces la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del Papa Juan Pablo II, que es también una carta apostólica muy hermosa. Es un libro que yo pienso que todos los que son amantes de la Virgen María deberían leer, porque ya les digo que viene sobre todo de parte de una persona que no reconocía a María porque era un pastor protestante y se convierte. Scott Hahn, Kimberly Hahn es su esposa, se convierten ambos en católicos. Bueno, está esa y anteriormente tenemos también otra que es, como les decía, el famoso libro de regreso, Roma Dulce Hogar, eh, que es esta que les estoy mostrando, y está también la Cena del Cordero sobre la Eucaristía. Esta que les estoy presentando es el primero que hacen ellos eh, sobre la conversión. Esta no me trae la portada, pero bueno, sí tiene afuera, no me trae la portada aquí, lamentablemente, pero bueno, la ven en chiquito, la imagen pequeñita que ustedes ven acá, donde dice Roma Dulce Hogar y tiene el Vaticano así visto un poquito de lejos. Este libro también es de ambos, o sea, lo escribieron juntos, él y su esposa. Muy bien, bueno, vamos a seguir viendo acá, ¿verdad? Eh, algunos testimonios, algunos escritos. Buenas noches, padre. Soy miembro de un grupo que rezamos el rosario todas las mañanas y miembro de un grupo de misión pura, limpia, inmaculada Concepción de María de Villa Chepes. Chepes, La Rioja de Argentina. Qué bueno, me alegro mucho, ¿verdad? Que sigan propagando la devoción mariana. Padre, cuando estábamos chiquitas no sabíamos nadar, mi prima y yo nos andábamos ahogando, pero una señora nos salvó, nos sacó del río bien crecido. Gracias a ella no pasó nada y todos nos admiramos cómo salimos. Amén. Qué hermoso testimonio, ¿verdad? Ante esa dificultad tan grande que, que María les haya auxiliado. Yo creo que cuando pasan estas cosas, uno tiene que reconocer a María por siempre, porque después
después de recibir un milagro, ¿verdad? Tan grande como ese, y reconocer que María estuvo en la vida de nosotros de esa manera, ayudándonos. Yo también, pues tengo un testimonio muy lindo, porque de hecho mi mamá no podía tener hijos. Y, y bueno, María fue la que le concedió ese milagro. Ella no podía tener hijos, los perdía todos los perdía. No tenía posibilidades de que ninguno se quedara, sino que lamentablemente lo que se llama, ¿verdad?, el aborto espontáneo, lamentablemente los perdía todos. Y casualmente logró tenerme a mí, que nací el día antes de la patrona. La patrona de Cuba es el 8 de septiembre, que es el día que, como ustedes saben, conmemoramos el nacimiento de la Virgen María, el 8 de septiembre. Y yo nací el día 7, en las vísperas de la fiesta de la Virgen. Entonces, pues fue un milagro muy grande también. Yo creo que todos tenemos estos milagros tan grandes que María nos ha hecho en nuestra vida, que tenemos que ser devotos de ella y admirarla y venerarla constantemente por, por todo, ¿verdad?, lo que ella con su intercesión ha logrado en nuestras vidas. Hay otro comentario muy bonito que dice: este testimonio también es muy bello, sobre un judío ateo que se convirtió al catolicismo. Nos dan también aquí un link de YouTube para si quieren ver ese video de ese judío que se convierte. Gracias por compartir también eh, esos hermosos, eh, esas hermosas cápsulas de fe para amar cada vez más a nuestra Iglesia Católica. Buenas noches, Padre. Bueno, gracias a la Virgencita. Buenas noches, Padre. Soy muy devota de la Virgen de Guadalupe. Buenas noches, Padre. Yo lo veo siempre en el YouTube. A Ascohan. Oh, sí, sí, qué bueno, qué bueno. En YouTube. Qué bien, me alegro mucho, sí, que lo sigan, porque creo que es un hombre que con su conversión nos ha mm, dado a entender y a ver cómo, ¿verdad?, a través de mm, el conocimiento de la fe, un protestante puede volver, puede ir a la Iglesia Católica como madre, la verdadera Iglesia, a través de esa reflexión de fe, esa intercesión de María, ese conocimiento de la palabra verdadera, ¿verdad? Porque este es un hombre, esto es un teólogo. Fíjense que no es solamente un cualquier pastor, este es un teólogo, es un maestro de teología. Él conoce muy bien la teología y a través de ese conocimiento llegó a comprender, ¿verdad?, la importancia de nuestra iglesia como la primera, la fundada por Cristo. Padre Humberto, buenas noches. Yo también tengo mucha fe en la Virgencita de Guadalupe. Siempre cuando yo le he pedido que me ayude, nunca me ha desamparado. Bendiciones a usted, que la Virgen siempre la acompañe. Amén. Amén. Muchas gracias, muchas bendiciones también para ustedes. Y bueno, vamos entonces a despedirnos con una oración a nuestra Madre, la Virgen María. Vamos a pedirle a ella que bendiga todos nuestros hogares, que siga haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras familias, en la vida de nosotros y la vida de todas las personas que amamos. Queremos que el manto de María cubra a todas esas personas que tenemos en nuestro corazón, para que María obtenga el gran milagro a través de su intercesión, el gran milagro que brota del Señor, y que ella haga que Dios, en su infinita misericordia, mire con ojos de compasión a cada uno de nosotros y a nuestros familiares. Y si a pesar de que no sea la voluntad de Dios en ese momento, que ella haga lo mismo que hizo en Caná de Galilea, que con su intercesión modifique los planes de Dios, y que Dios, que en su infinita misericordia nos obtenga el milagro que deseamos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.